Muy buenas tardes, qué gusto de verlos otra vez. Estamos aquí en su programa Transformarte, el arte de la transformación, en este miércoles a las 12:05 de la tarde, con un tema, bueno, que es de los de mi especialidad, es amor y autoridad, con pues dos súper presentadoras soy yo, ¿verdad? Sí, con dos súper invitadas, Lorena Martínez y Pilar Ruiz, y vamos a hablar sobre este tema que a mí tanto me apasiona, sobre los niños, y vamos a empezar con amor-autoridad, y dentro de este tema, la responsabilidad de los papás, responsabilidad y madurez, ¿sí? Y bueno, a ver, Lorena, ¿qué nos quieres platicar? Platícanos antes de entrar al tema algo sobre ti, cómo es que llegaste a lo que estás ahorita. Ok. Bueno, primero gracias, Pili, por esta oportunidad. Pilar, mi socia, y yo empezamos con esta idea y este proyecto hace como 10 años aproximadamente, cuando empezábamos a darnos cuenta de la necesidad que había de tener más claridad en la forma de poderles mostrarles a nuestros hijos el cariño y el amor para que ellos pudieran aprender a madurar a través de las vida cotidiana. Entonces hemos llegado, gracias a la respuesta que la gente ha tenido con nosotros, cuando se da cuenta de esa necesidad y se acerca a nosotros, hemos ido creciendo de una manera muy, muy linda, porque hoy por hoy tenemos un instituto que se dedica a dar esta experiencia y esta información y estos talleres, con la idea de que cada vez el padre tenga más herramientas de cómo acompañar a su hijo a través del proceso de la vida, cuando está en su primera infancia, cuando está en la adolescencia, con la premisa de todos nosotros que todos queremos lo mejor para nuestros hijos y todos amamos profundamente a nuestros hijos, pero a veces lo que entendemos por amarlos no representa lo que ellos están necesitando para crecer, para madurar, para tener las herramientas que necesitan para desenvolverse en la vida, ¿sí? Y entonces, para variar, se vuelve un taller en el que los papás, al tener todas esas herramientas, empezamos a cambiar la estructura antigua que teníamos por una estructura actualizada, donde obviamente, si es con los hijos, la base es el amor, por supuesto. Claro, y es reaprender algo que debiera de ser natural, pero como tú bien dices, esa estructura se tiene que ir adaptando para que el niño pueda entender ese amor de una manera en que lo apoye y lo respalde. Tristemente hay esta premisa donde hay padres que aman a sus hijos, pero hijos que no se sienten amados por sus padres. Y este hueco es el que nosotros buscamos, de cómo sanar ese espacio para que el hijo se sienta amado de una manera en donde esté respaldado por la conducta que el padre le demuestra en una forma de amarlo. Ay, qué lindo, sí, qué lindo, sí. qué lindo. Muy bien, ¿y tú, Pilar, qué nos puedes decir al respecto? Pues te puedo contar que nos encanta nuestro trabajo, que como dice Lore, empezamos hace 10 años, empezamos por necesidad propia, empezamos porque, bueno, habíamos estudiado, Lore estudió Derecho, yo había estudiado Historia, y después hicimos Desarrollo Humano, después hicimos Psicoterapia Corporal Integrativa, después hicimos Core Energetics, y pensábamos que más o menos teníamos como, pues, un cierto conocimiento, y que eso de ser mamá pues de alguna forma iba a salir. Y, oh sorpresa, no salía de una manera tan natural. Como queríamos, sí, ¿verdad? Exactamente, empezamos a tener muchas sorpresas en el camino de por qué mi hija reacciona así, por qué mi hijo no me entiende, y empezamos a ver que había ahí un gap, un hueco que no entendíamos de dónde veníamos. Y que no era tanto el sentido común como nos educaron nosotros. Pues el sentido común, qué fácil.
pues, no, resulta que hay que estudiar específicamente cómo es la relación entre padres e hijos, porque tiene ciertas características muy particulares, que hay que estudiar cómo se transmite y cómo se recibe el amor, ¿sí? Porque es una energía también muy particular y que tiene ciertas leyes, que tiene ciertas normas que hay que conocer. Hay que conocer para poderlas manejar, para poder hacer que la relación fluya. Entonces estudiamos parenting, estudiamos mucho este tema de lo que es amar, de lo que es el amor, de lo que es recibir, de lo que es dar, ¿sí? Y vimos que como mamás, como padres, habíamos muchas veces dado a nuestros hijos cosas que nosotros pensábamos que eran importantes, pero que a lo mejor para nuestros hijos no eran importantes, ¿sí? Y nosotros a veces pensamos que amamos por tener una emoción o un sentimiento, pero a veces ese amor no se traduce en los actos que los niños necesitan. Y cuando empezamos a encontrar como toda esta letra pequeña, exactamente, bien lo dices. Sí, empezamos a cambiar la forma de nuestra familia. Empezamos Lore y yo a trabajar con nuestras familias, a cambiar la estructura, y nuestras amigas nos preguntaban, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para que te haga caso? ¿Cómo le haces para que te escuche? Ya no te peleas, ya no te enojas, ya no discutes. Sí, ¿y cómo le haces para que te pregunten? Para que quieran que sea su punto de referencia. Claro. Y empezamos a hacer grupos con nuestras amigas primero, y luego eran las amigas de nuestras amigas y las primas de nuestras amigas. Las amigas empiezan a tener resultados, entonces ya te recomiendan, y pues ahora sí que es el círculo vicioso, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos una escuela, qué padre. Sí, donde nos da mucho gusto, llega la gente siempre por recomendación. Claro. Y ya hicimos como varios niveles. El primer nivel es acerca de cómo entender a los niños, de cómo entender su desarrollo, su proceso de madurez, para poder acompañarlos en ese proceso de madurez. Hablamos de cuál es nuestra tarea como padres, de cuál es nuestra responsabilidad, de cómo transmitir el amor, cómo poner límites. En el segundo nivel hablamos de cómo estas situaciones que muchas veces se ven como problemas en el mundo, ¿sí? Como los niños miedosos o los niños explosivos o el bullying, son simplemente llamadas de los niños, ¿sí? A ciertas situaciones que están viviendo. Exacto, y entonces cómo leerlas de una manera correcta para poder ayudar a los niños. Y luego veíamos que está muy lindo hablar de cómo ayudarles a los niños a manejar sus emociones, a los niños a tener límites, y empezamos a ver que el principal problema es cómo manejamos nosotros nuestras emociones, cómo nosotros nos ponemos límites, y muy de la mano con el título de tu programa empezamos a ver que es un asunto de transformarnos nosotros como adultos. Empezar los papás a transformarse para ayudar a los hijos, porque no puedo dar lo que yo no tengo. Y luego vimos que el contexto de la familia, el contexto de la pareja es lo que marca ciertas dinámicas que se viven en la casa, es lo que marca como el ambiente donde se desarrollan los niños, y es el origen de todo. La persona y la pareja. Exacto. Sí, justo lo que hablamos en el programa anterior. Sí. Y entonces en el cuarto nivel hablamos de la dinámica de pareja, de cómo son las dinámicas de pareja, cómo podemos crecer en pareja, cómo podemos crecer como familia. Ay, qué bonito, qué bonito. Sí, te digo, nos encanta nuestro trabajo. Sí, claro, sí es algo. Además empiezas y luego, pues así es, estás abierta a recibir y te van llegando cosas y te van llegando y te van llegando, y te vas metiendo y vas aprendiendo y vas creciendo, como es tal cual, ¿no? Sí. Bueno, a ver, en esta parte que me mandaron, que se me hizo súper interesante, del poder para guiar. Sí. A ver, Lore, ¿qué es esto del poder para guiar? Para cumplir con nuestra tarea de padres es indispensable tener el poder para poder guiar a nuestros hijos. Pero yo estoy convencida que no podemos exigir ese lugar con nuestros hijos si no tenemos que ganárnoslos. Si no hay esa capacidad
de poder guiarlos, esa capacidad de hacernos escuchar, esa capacidad de que ellos nos quieran seguir, es que no tenemos poder. Claro, ¿sí? claro. El poder que necesitamos nosotros como padres para ejercer nuestra función tiene que estar reconocido y aceptado por nuestros hijos. Entonces nosotros en esta propuesta buscamos de qué manera podemos, lo que decía Pilar hace un ratito, establecer una relación con ellos que genere por sí misma el otorgamiento que el hijo hace al padre para creer en él, para querer escucharlo, para poder seguir sus instrucciones, para poderse dejar guiar, y en ese momento el padre va ejerciendo ese poder que necesita tener para poder educar a sus hijos, para poder ayudarlos a madurar, para poder guiarlos en la vida. Entonces, no podemos entender paternidad sin autoridad, sí, pero no podemos entender autoridad sin poder. Y el poder, como nosotros lo concebimos, está relacionado no como una lucha de poder, sino como una jerarquía establecida, donde los padres son los que tienen la responsabilidad al 100% de llevar a los hijos al lugar en donde uno puede ejercer su función como padres. Entonces, cuando estas dinámicas no se dan de manera natural, quiere decir que algo está faltando o pasando en la relación. Exacto. Y si el niño no nos otorga ese poder, quiere decir que nos está diciendo algo a través de su conducta. Tenemos que aprender a leer en la conducta de nuestros hijos lo que no nos pueden decir con palabras. A través de sus acciones, su corazón habla para nosotros, y es la responsabilidad de nosotros como padres saber leer entre líneas lo que él está necesitando. Entonces, decir poder y autoridad, sí. ¿Para qué? Para ayudarlos. Pero ¿cómo me consolido yo en esa relación? ¿Cómo me consolido yo en ese lugar? Necesito del reconocimiento implícito de mi hijo. Y mi hijo, o el joven o el niño, ¿sí?, lo sabe dar cuando se siente amado y se siente respetado y se siente cuidado. Lo interesante es descubrir cuál es la forma y cuál es la relación a través de la cual mi hijo se siente amado, se siente cuidado y se siente respetado. En ese momento la respuesta por parte de él es orgánica. El niño le entrega al adulto el poder que necesita para guiarlo. Claro, o sea, es una manera de empoderar a los papás, sí, que eso es súper necesario. O sea, ayer yo les decía a unas mamás en un curso de adolescentes, no podemos ser amigos de nuestros hijos. Necesitan un papá y una mamá, porque además si somos amigos de nuestros hijos, dejamos hijos huérfanos, porque papá hay uno y mamá hay una, amigos hay más. Absolutamente. Entonces es empoderar a los papás para que de ahí los hijos puedan sentir contención y puedan ir creciendo y seamos una guía para ellos, seamos un ejemplo. Porque si no, pues como sabemos, el ejemplo arrasa. Yo puedo decirles, echarles mil explicaciones, pero si no lo estoy viviendo yo, si no lo como yo, pues van a decir, pues qué incongruencia es esto, ¿no? Y eso que tú mencionas de la necesidad de padres en los adolescentes y que cada vez se piensa que entre más autónomos e independientes es mejor, es cuando más nos necesitan. Sí, claro, de otra forma que cuando son niños, con una libertad que requiere su edad. Un acompañamiento. Pero necesitamos estar muy cerca y necesitamos seguir ejerciendo el poder y no necesitan, o sea, no somos sus amigos, somos sus padres. Sí, y además es un privilegio. Sí, absolutamente, ¿no? Por supuesto. Absolutamente. Bueno, ¿les parece si vamos a un corte y después vemos esta parte que es importantísima, que está súper interesante, la dinámica del poder? Perfecto. ¿Les parece? Muy bien. Por supuesto. Sí. Muy bien, Mayri.